Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Buenas tardes, queridos hermanos, buenas noches. Vamos a dar inicio en esta preciosa noche de la clase doctrinal, darle continuidad a la clase que se comenzó el viernes pasado, y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para que sea Dios, ¿verdad?, escuchando esta oración, porque queremos entregar lo mejor para nuestro Dios. Queremos adorarlo en espíritu y en verdad, donde vamos a hacer oración, donde vamos a cantar, donde vamos a escuchar su poderosa palabra y donde vamos a ser edificados. Invito a nuestro hermano Ramón Rocha Calero que pueda pasar a hacer esta oración de inicio de esta adoración preciosa en esta noche. Dios les bendiga, amados hermanos. Les invito a que oremos y nos pongamos en las manos del Señor para este devocional doctrinal. Gracias, Padre, por escucharnos en estos momentos. Queremos, Padre Santo, ponernos en tus manos, a tu disposición, para hacer, Señor, lo que usted nos ha mandado: predicar, enseñar tu palabra de una manera correcta, Señor. Padre Santo, rogamos bendiciones para toda la clase de esta noche. Bendice al que va a presidir, bendice a nuestro hermano que va a dar la clase en esta noche, y rogamos, Padre, que recibas todas estas cosas y nos acompañe con su Santo y Divino Espíritu, dándonos allí el orden que debemos de tener para poder hacerlo conforme a tu voluntad. Bendice a los hermanos que van a estar mirando esta grabación, Señor, este día viernes, y que sea de mucha bendición para ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesús hemos orado. Amén. Amén. Hemos hecho esta primera oración y ahora vamos a ensalzar el nombre de nuestro Dios con estas preciosas alabanzas, para nosotros glorificar el poderoso nombre de nuestro Dios. Y vamos a buscar en nuestro libro de cantos el número 19, que se titula Enviado soy de Dios. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer su voluntad. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Enviado soy de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Dice el número 24, todo lo tengo en Cristo. Sabemos que nosotros todo lo tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Todo lo tengo en Cristo, nada tengo que envidiar. Oh, si yo tengo su gracia, su amor y su verdad. Oh, si yo tengo su gracia, su amor y su verdad. Y cuando vaya al cielo una corona de encontrar, es una hermosa corona que Cristo me dará. Es una hermosa corona que Cristo me dará.
Estamos cantando a nuestro Dios y lo vamos a seguir alabando con un tercer canto donde se titula el 25, Si tú hablas con Dios. Sabemos que nosotros debemos de hablar con Dios porque Él siempre nos escucha. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Él la resolverá. Orando, descansar en el Señor, mis penas al llevar. Orando, bendita oración, yo quiero hablar con Dios. Orando, bendita oración, yo quiero hablar con Dios. Orando. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hemos entonado estas preciosas alabanzas, este primer bloque de alabanzas, y ahora vamos a poner a nuestro hermano predicador, como es nuestro hermano Ricardo Romero, y vamos a invitar a nuestro hermano Daniel Ramos, que tenga el privilegio de poner en las manos de nuestro Dios a nuestro hermano Ricardo para llevar esta clase. Buenas tardes, hermanos, hermanas, que el Señor los bendiga. Vamos a orar a nuestro Dios. Oremos. Señor eterno, Padre celestial, tus hijos nuevamente estamos ante usted para poner en tus manos, Señor, a nuestro al siervo que usted ha escogido para dar esta clase, esta instrucción que es de parte suya, pero en boca de nuestro hermano Ricardo Romero. Ayúdale, Señor, a recordar todo lo que él ha estudiado. Dale palabras fáciles y sabias, con sabiduría de usted, Señor, para que llegue a tu pueblo y nosotros podamos atesorar todo ese aprendizaje, Señor. Ayúdanos, abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, para que podamos captar todo ese mensaje que viene de usted, Padre eterno. En el nombre poderoso y santo de tu Hijo amado, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Ya nuestro hermano fue puesto en las manos de nuestro Dios. Nuestro hermano Ricardo Romero puede ocupar este lugar. Muy buenas noches, estimados hermanos, estimado amigo. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes allá en sus casas. Hoy, este viernes, seguiremos estudiando el tema que Dios preparó y empezamos a estudiar el viernes pasado sobre la adoración dominical y el primer día de la semana. Haremos brevemente un repaso de lo que Dios nos habló el viernes pasado. Mirábamos nosotros de que los primeros cristianos tenían excelente costumbre y tenían un día muy especial en el cual ellos se reunían para recordar ellos que en ese día sucedieron grandes cosas, grandes acontecimientos que vinieron a cambiar sus vidas. Nosotros leímos textos como Hechos 2:46, leímos Hebreos 10:25, también leímos Hechos capítulo 20 versículo 7, Primera de Corintios capítulo 16 versículo 2. Y estos textos que nosotros leíamos en la introducción a la clase nos daba y nos revelaba Dios a través de esos textos que los primeros cristianos, que la primera comunidad, ese día especial que ellos tenían era el primer día de la semana, el día domingo. Por eso ellos se reunían, y lo vimos claramente en otros textos, de que venimos a meditar y a reflexionar que hay agrupaciones hasta el día de hoy que están y siguen guardando el día sábado, conocido como el séptimo día. Agrupaciones religiosas que están quebrantando el mandamiento de Dios, quebrantando el nuevo pacto que Dios hizo. Porque hoy ya no vivimos bajo la ley antigua, la ley mosaica, la ley y el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Ahora Dios cambió el pacto.
Y ahora vivimos bajo un nuevo pacto, vivimos bajo la gracia de Dios, donde Dios nos ha entregado nuevos mandamientos en el cual nosotros debemos de cumplir. Y miramos que la iglesia de Cristo, la primera comunidad cristiana, estaba bajo ese parámetro, reuniéndose el primer día de la semana. Pero estos amigos religiosos siguen con ese mismo sábado, guardándolo. Y estudiamos y Dios nos presentaba unos textos donde nos decía que todo aquel que se justifica bajo la ley está separado de Dios, ha caído de la gracia de Dios, provocando a ira a Dios. Así como el pueblo de Israel en muchas ocasiones provocó a ira a Dios, porque están desobedeciendo un mandamiento que Dios dio. El sábado dejó de existir, dejó de tener validez. Pablo lo dijo allá, lo dijo en Colosenses capítulo 2, versículo 16, que la antigua ley, todo lo que la ley encerraba en sí, que tenía que cumplir ese pueblo, que era el único que estaba autorizado, que era el pueblo de Israel, quedaba clavada en la cruz del Calvario. Ya no tenía validez. Por tal razón, Dios nos aclaró y nos dejó bien sentado eso. Todos los textos que Dios nos presentó el viernes pasado, que el sábado ya los cristianos no tenemos que guardarlo, ni el séptimo día tenemos que dedicárselo a Dios, porque ya no tiene validez. Y esa fue la enseñanza que Dios nos dio el viernes pasado. Hoy estaremos estudiando un nuevo tema, al cual Dios le ha titulado Razones del por qué los cristianos nos reunimos el primer día de la semana. Razones del por qué los cristianos nos reunimos el primer día de la semana. La pregunta es, ¿por qué los cristianos y la iglesia de Cristo nos reunimos el primer día de la semana? ¿Por qué la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica conocida también con ese nombre, por qué se reunía el primer día de la semana? Vamos a ver algunas razones, estimado hermano, estimado amigo, del por qué ese día es tan importante para los cristianos. Amado hermano, le invito que vamos a usar el mismo método del viernes pasado. Que ustedes anoten algunos textos que yo voy a ir dándoles, lo van a leer y estudiar en su casa y estaremos leyendo algunos por el factor tiempo. Vamos a ir al primer texto. Primero, Jesucristo resucitó entre los muertos el primer día de la semana. Esa es la primera razón. Jesucristo fue resucitado entre los muertos el primer día de la semana. Anote, amado hermano, Marcos capítulo 16, versículo 1 al versículo 9. Marcos 16, 1 al 9, lo lee en su casa. Y nosotros vamos a leer Lucas capítulo 24, versículo 1, versículo 13, versículo 21 y versículo 46. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado algunas y otras mujeres con ella. Versículo 13. 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día. Esto ha acontecido. Este es el tercer día que esto ha acontecido. Y versículo 46 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Jesús resucita el primer día de la semana, a como lo había prometido.
a como se había profetizado, a como él lo había declarado, que ese templo lo iba a destruir en 3 días y al tercer día lo iba a levantar, lo iba a edificar, lo iba a restaurar. Y aquí se cumple la palabra. Él resucita al tercer día. Estimado hermano, estimado amigo, yo te voy a dar varias citas ahorita que te voy a pedir en el nombre de Cristo Jesús, las puedas anotar y las leas en tu casa para que reafirmes, compruebes que Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Lee los siguientes capítulos completos. Mateo capítulo 28, todo el capítulo. Marcos capítulo 16, todo el capítulo. Lucas capítulo 24. Juan capítulo 20. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 11. Y Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 al versículo 11. En todos estos textos tú vas a encontrar grandes evidencias de que Jesús resucitó el primer día. Quienes se miraron la tumba vacía, a quienes se le presentó Dios durante 40 días después que Él fue levantado con poder y gloria. Y ahí vas a ver todas esas evidencias y todas esas pruebas de este primer punto de que Jesucristo resucitó el primer día. Punto número 2. El primer día de la semana, Él fue declarado ser Hijo de Dios con poder. Y vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad por su resurrección entre los muertos. Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Y ya sabemos nosotros que en estudio de Pablo fue llamado para predicarle a los gentiles. Pero ¿qué es lo que iba a predicar Pablo? El verdadero evangelio de Cristo. Pero, ¿qué significa la palabra evangelio? Bueno, evangelio lo podemos leer en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al versículo 4. Y evangelio quiere decir las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de enseñanza, las buenas nuevas de esperanza, y hay otros términos más. Pero en sí, en resumen, evangelio significa la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que Pablo iba a predicar. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y por esa resurrección que Cristo tuvo el primer día de la semana, el día domingo, su Padre Dios lo levantó, dice, y fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Y cuándo se hizo esa declaración? Cuando Él resucitó con poder y gloria el tercer día de la semana, el día domingo. Punto número 3. Entre su resurrección y la ascensión de Jesús allá al cielo, antes que subiera al cielo, después que Jesús resucita, se le apareció muchas veces a sus discípulos el primer día de la semana. Lo invito a que vayamos al Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 1, versículo 19, 26. Y les mencionaré otros textos. Versículo 1, capítulo 20 del Evangelio de Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Versículo 26, dice así: 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás,
llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Capítulo 21, y vamos a leer versículo 1, 2 y 14. Pero capítulo 21 de Juan, versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Versículo 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Jesús se le apareció muchas veces a sus discípulos. Y ustedes van a encontrar en los textos que le di anterior a quienes más Jesús se le apareció después que resucitó. Y vuelvo a remarcar, ¿qué día fue, estimado amigo? El primer día de la semana, que es el día domingo. Punto número 4. El Pentecostés vino el primer día de la semana. Vayámonos a Levíticos, capítulo 23, versículo 15 al versículo 16. Contaréis 7 semanas cumplidas desde el día que sigue al sábado, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, hasta el día siguiente al 7º sábado. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. ¿Qué significa la palabra Pentecostés? Quincuagésimo, que quiere decir 50 días en griego. En ese día, que fue la conclusión de las fiestas de los judíos, conocido como la fiesta de las Pascuas, concluía la finalización, el último día de la fiesta pascual, conocidas también como la fiesta de las 7 semanas o fiesta de la semana. Ocurrieron muchos acontecimientos ese primer día de la semana. Muchos acontecimientos sucedieron. Y estos acontecimientos que sucedieron lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 1 al versículo 47. Que usted puede leerlo con más calma, con más cuidado en su casa. En el último día de la fiesta de Pentecostés, el día número 50, primer día de la semana, día domingo, nace la iglesia de Cristo y se dan muchos acontecimientos. Punto número 5. El Espíritu Santo vino sobre los apóstoles en el primer día de la semana y empezó su misión de conversión. Todas estas son razones de por qué los cristianos nos reunimos el primer día de la semana. Todos los hechos y acontecimientos que sucedieron el primer día de la semana. El Espíritu Santo también vino. Vamos a irnos a Hechos capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Aquí nos vamos a detener un poquito. Cuando llegó el primer día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba al cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. Aquí nos vamos a detener brevemente. Dice que estaban todos juntos, reunidos, esperando lo que Jesús les había dicho, la promesa. Estaban ahí, de repente apareció el Espíritu Santo. Pero aquí hay una palabra, como lenguas de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Amados hermanos, lamentablemente hay religiones en el cual malinterpretan esta parte de este texto. Creen que el Espíritu Santo es fuego. Y vamos a escuchar en muchas religiones llamando al Espíritu Santo: envíanos fuego,
fuego, fuego. Estimado amigo, si tú te dieras cuenta, ¿qué es lo que estás pidiéndole al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que le estás pidiendo? Si tú supieras el significado de tus palabras, de lo que tú pides, creo que nunca más volverías a hacerlo. Ustedes están declarando que el Espíritu Santo es una bola de fuego, es una masa de fuego. Porque están pidiéndole fuego. Fuego es lo que cayó en Sodoma y Gomorra, cuando Jehová Dios acabó con esas naciones, con esos pueblos, por el pecado que había. Y dice que del cielo descendió, cayó fuego y azufre. Pero ¿qué significa esta palabra? Usted está pidiendo de que te caiga fuego, le estás pidiendo a Dios, al Espíritu Santo, que te caiga fuego, que te consuma. El Espíritu Santo no es fuego, estimado amigo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad de Dios, el cual también es Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Es Dios, la tercera persona de la deidad. Ahora, tenemos otro ejemplo de cómo el Espíritu Santo se manifestó. Y vayámonos rápidamente a Mateo capítulo 3, versículo 13 al versículo 17. Léelo en tu casa, te lo voy a parafrasear. Aquí Mateo está hablando del bautismo de Jesús. Jesús vino y acudió donde estaba Juan, el bautista, bautizando para que fuera bautizado por él. Juan lo bautizó porque Jesús dijo, es necesario que se cumpla la ley. Lo que se ha dicho de mí. Y él se bautizó, Juan lo bautizó. Cuando Jesús sale del agua, ¿qué sucedió en ese momento? Dice que del cielo descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma y se posaba sobre la cabeza de Jesús. Ahora, pregunto, ¿el Espíritu Santo es una paloma? ¿Cómo dice? ¿Cómo, verdad? Muy bien. Entonces, ¿por qué los evangélicos dicen fuego y llaman al Espíritu Santo como como que es fuego, fuego, fuego? Hasta canciones han sacado de eso. ¿Y por qué no dicen también, envíanos Espíritu Santo, la paloma, ven como paloma Espíritu Santo? ¿Sabes por qué, estimado amigo? Ya te voy a decir brevemente qué significa esa frase como. Tanto en el Espíritu Santo, cuando descendió sobre bajó y recibieron los apóstoles el Espíritu Santo en Hechos 2, como en el bautismo de Jesús. Es así. En pocas palabras, en Pentecostés el Espíritu Santo asumió la forma de lenguas de fuego para significar el poder milagroso del mensaje de los apóstoles que iban a hablar. Y en la aparición del Espíritu Santo, en el bautismo de Jesús, en el bautismo del Salvador, significa que el Salvador iba a traer paz a la humanidad a través de su sacrificio. Iba a traer la paz con Dios y la reconciliación con Dios. Ese es el simbolismo. El fuego, en otras ocasiones se estará estudiando qué representaba el fuego y qué representa el fuego en la Biblia. Representa el poder de Dios, pero no que el Espíritu Santo es fuego. Punto número 6. El sermón del Evangelio que proclamó a Jesús como el Cristo fue predicado el primer día de la semana. Léalo usted en su casa, Hechos capítulo 2, versículo 22 al versículo 36, donde el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios que había recibido en ese momento, habló a una gran multitud donde habían alrededor de 16 naciones representadas que estaban bajo el dominio y la dirección de Roma. 16 naciones con diferentes y distintos tipos de idiomas, lenguajes y culturas. Y ahí predicó con poder el apóstol Pedro. ¿Qué día fue ese? El primer día de la semana.
3,000 personas, número 7, 3,000 almas, los primeros frutos de la cosecha del evangelio. Lee en tu casa, estimado amigo, Levítico capítulo 23, versículo 9 al versículo 17. Léelo en tu casa. Y fueron añadidos, dice, aquellas 3,000 almas a la iglesia, la cual empezó aquel Pentecostés, el primer día de la semana. Hechos capítulo 2, versículo 41 al versículo 47. Lo que se habla en Levítico capítulo 23, versículo 9 al 17 que te he citado, era una profecía que iba a ser cumplida, y se cumplió en Hechos capítulo 2, versículo 41 al versículo 47. Y nace ahí la iglesia, la comunidad cristiana, la iglesia de Cristo nació allí. Con esas 3,000 almas, con ese fruto, producto de la predicación del primer predicación, o conocido como el primer sermón evangelístico que el apóstol Pedro habló, pronunció a toda esa gran multitud que había ahí en ese lugar reunidos. Punto número 8, ya vamos llegando al final. La iglesia se reunía en el primer día de la semana para participar de la comunión y para adorar a Dios. Aquí nos vamos a detener un breve momento. Vamos a aclarar algo. En Hechos capítulo 20, versículo 7, dice: el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Vamos a leer otro texto. Hechos capítulo 2, versículo 42, y te voy a dar la explicación. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y también lee en tu casa Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al versículo 26. Estimado hermano, estimado amigo, lamentablemente hay religiones, dice aquí, que se reunían el primer día de la semana para alabar, para adorar a Dios. También se reunían ¿con qué propósito? Para celebrar de la cena del Señor. Y lo hacían cada cuánto, cada primer día de la semana. Pero hay religiones hoy en día que la celebración de la Santa Cena, ese momento tan íntimo, tan especial, no lo hacen el primer día de la semana. Yo pregunto, acá en la Biblia, que alguien me explique en qué texto, en qué libro, en qué versículo enseña Dios en su palabra que se tiene que reunirse cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses y cada año el participar de la cena del Señor. Hay religiones que tienen esa mala enseñanza, contrario a lo que Dios está enseñando, contrario a lo que Dios ha establecido, contrario a la orden que Dios ha dado, que cada primer día de la semana, día domingo, la iglesia se sienta con Jesús a recordar el sacrificio que Él hizo allá en la cruz del Calvario. Que a través del pan sin levadura, que representa el cuerpo que Jesús ahí clavado en esa cruz, lo recordamos en ese santo elemento. El jugo de uva o jugo de la vid, B-I-D, de la vid, representa esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Recordamos ese sacrificio, pero lo debemos de hacer cada primer día de la semana, como lo leímos en Primera de Corintios. Así que, estimado amigo, no debemos de llevarle la contraria a Dios en cuanto a lo que Él nos enseña y nos está ordenando, cuáles son las razones del por qué nos reunimos los cristianos el primer día de la semana. ¿Qué es lo que debemos de celebrar el primer día de la semana? ¿Qué es lo que debemos de celebrar? Los cristianos se reunían a cantar, a alabar a Dios, a adorar a Dios.
a ser alimentado con la santa palabra de Él, participar de la cena del Señor. Y punto número 9, Pablo instruyó a las iglesias en la provincia de Galacia para que apartaran sus contribuciones, o mejor dicho, sus ofrendas, el primer día de la semana. Aquí nos volvemos a detener, ya concluyendo. También estos amigos religiosos se reúnen a 7 días de la semana, hacen culto, hacen célula, hacen reuniones, y en cada reunión están poniendo y recogiendo la ofrenda, el diezmo, la ofrenda. Hermano, pero ¿de dónde sacan esa enseñanza? Si Dios es claro, Pablo fue claro, inspirado por el Espíritu Santo, donde le enseñó a la iglesia, a la comunidad cristiana, que cada primer día de la semana, el domingo, tú como hijo de Dios, agradecido, bendecido por Dios, gozoso, vas a dar tu ofrenda cada primer día de la semana. Y por último, número 10, Jesús le dio al apóstol Juan la visión del Apocalipsis en el primer día de la semana. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Estando yo, dice, en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Estando yo en el Espíritu, estando yo orando íntimamente con Dios, platicando con Él, inspirado, Dios me reveló el Apocalipsis. ¿Y cuándo dice que lo hizo? El primer día de la semana, día domingo. Estimados hermanos, estimados amigos, en estas razones que Dios nos ha hablado, Dios nos ha mostrado en cada texto, en cada punto, cuáles son esas razones del por qué el cristiano debe de reunirse el primer día de la semana. Ya el sábado quedó atrás. Ya el sábado no tiene validez. Ya el sábado fue anulado, fue enterrado, fue reemplazado por el día domingo. Y fue reemplazado cuando Cristo resucitó al tercer día, el primer día de la semana. Entonces ya el sábado ya no se tiene que usar ni sus rituales, ni todo lo que encerraba el día sábado, porque fue reemplazado, repito una vez más, por el día domingo, primer día de la semana en que la iglesia de Cristo, los cristianos, nos reunimos para tener esa fiesta espiritual con nuestro Señor Jesucristo. Es el primer día de la semana. Hemos llegado a la conclusión de este segundo tema, estimado hermano, estimado amigo. Y si Dios nos presta la vida y Dios nos da la fuerza, para el próximo viernes estaremos viendo el tercer tema, al cual Dios ya ha titulado Beneficios que recibe el cristiano al reunirse cada primer día de la semana, el día domingo. ¿Cuáles son esos beneficios que los cristianos reciben el día domingo cuando nos reunimos en el templo como iglesia? Eso lo veremos en la próxima clase, si Dios así lo permite. Que pasen una feliz noche, que Dios nos bendiga. Poderosa palabra de Dios que hemos escuchado, esta clase doctrinal para demostrar el primer día de la semana, cómo se debe adorar, no en sábado, sino el primer día de la semana, como es el día domingo. Ya hemos escuchado a nuestro hermano el atalaya que está usando, como es nuestro hermano Ricardo, donde él nos, por medio del Espíritu Santo nos está instruyendo en cada viernes doctrinal y el siguiente viernes que viene. Ya hemos escuchado esa palabra y vamos a seguir adorando a nuestro Dios con salmos y cánticos espirituales. Vamos a entonar el 147 donde dice: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. No se refiere a los reyes terrenales. La palabra de Dios dice que nosotros somos reyes y sacerdotes.
Entonces se refiere a la iglesia. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en su camino, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Amén, gloria a Dios. Vamos a entonar otro cántico para glorificar siempre el poderoso nombre de nuestro Dios. Y dice: San Juan vio el número de los salvados por el Señor. Estaban todos con ropas blancas, y en ese número estaba yo, y en ese número estaba yo. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. San Juan vio el número de los salvados por el Señor. Estaban todos con ropas blancas, y en ese número estaba yo, y en ese número estaba yo. Amén, gloria a Dios. Vamos a cantar otro canto. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Nuevamente. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Amén, gloria a Dios. Bendito y alabado sea Señor Dios Todopoderoso. Hemos, ¿verdad?, en esta preciosa noche, hemos adorado a nuestro Dios, le hemos cantado, hemos orado, hemos escuchado su poderosa palabra doctrinal para poder defenderla nosotros, poder contender con las personas que no entienden, que es a través del Espíritu Santo que
que es nuestra guía para que nosotros podamos comprender. Ahora es el momento, ¿verdad?, de que vamos a hacer la oración final y vamos a llevar también anuncios y vamos a llevar también al país, ¿verdad?, que está sufriendo una crisis, y también vamos a pedir por la pandemia, vamos a pedir también por los enfermos, y esta oración la va a llevar nuestro hermano Ricardo Romero. Con nosotros, nuestro hermano Ricardo puede pasar y ocupar este lugar. Buenas noches una vez más, estimado hermano. Estaré leyendo cada una de las notas que ustedes han enviado y peticiones de oración. Estaré leyendo así. Hermanos, pido oración por Rosa Isabel Araica Solís, para que Dios quite de su corazón todo odio contra su propia familia y que ya no le siga haciendo daño. Claro que sí, estimada Isabel, estaremos orando por esa petición. Orar por la amiga Dalia Robleto. Pide por su salud quebrantada, que Dios derrame sanidad en su cuerpo. Claro que sí, mi estimada Dalia, estaremos orando por ti y por tu familia. Nuestro hermano Germán Riva y su esposa Josefa Ruiz, ya que ellos se encuentran afectados de su salud física, con problemas del corazón, que Dios haga la obra de sanidad en ellos. Claro que sí, amén, lo creemos. Dios va a extender su mano y va a llegar ese milagro. Tenemos también otra nota acá que nos han hecho llegar. Acción de gracias. Doy gracias a Dios y a ustedes por sus oraciones. Los resultados de los exámenes salieron bien. Gracias a Dios, nuestra hermana Gertrudis Baltodano. Fueron negativos lo que se creía, me contaba la hermana, pero salió negativo gracias a la misericordia y el poder de Dios. Amén. Tenemos otras peticiones ahí. Nuestra hermana Danelia Sarabia pide por la salud de sus 3 nietos, en especial por Hamilton Urbina y por un niño vecino llamado Rafael Herrera, con problemas del COVID-19. Que Dios tenga misericordia y derrame sanidad. Que dicen que los niños no están propensos a esas enfermedades. ¿Cómo no? Sí lo es. Él es un caso de ellos, como hay muchos. Nuestra hermana María Emperatriz Alemán pide por sus familiares que están fuera del país, para que Dios los guarde y proteja de toda enfermedad. Y un sobrino que vive en Ochomogo Rivas, que se encuentra mal de salud. Pedimos a Dios restauración y sanidad. Por fe va a recibir esa sanidad que usted está expresando. Claro que Dios lo va a hacer. Nuestra hermana Yadira Vega pide por la salud de su hija Esperanza Vega y por su salud, que Dios derrame misericordia y salud en ellas. Amén, hermana. Claro que sí, Dios va a hacer esa obra de sanidad. Nuestra hermana Nora Navarro pide por la salud de su esposo, nuestro hermano Carlos Murillo, por sus problemas de sus rodillas y por unos vecinos que están bien delicados de salud. Claro que sí, hermana Nora, estaremos orando por esta petición. Nuestra hermana Elsa Moreno y Marta Moreno y su nieto Cael Emiliano Zúñiga pide a Dios misericordia y que derrame sanidad en su cuerpo físico. Claro que sí. Llénate de paciencia y aprendamos a esperar, porque esa sanidad va a llegar de parte de Dios. Amén. Lo último, recordamos, amados hermanos, el uso de mascarillas, siempre recibiendo la petición, la recomendación de nuestros amados ancianos. Pero la recomendación viene primeramente de parte de Dios, a través de los ancianos, y ellos dan a conocer a la iglesia. Seamos hermanos, seamos hijos e hijas obedientes, protejámonos por el bienestar de nuestro cuerpo, de nuestros familiares y de todos aquellos quienes nos rodean. Tenemos también, respetando los 2 horarios que los ancianos han establecido a través de Dios, que los hermanos que viven cerca de Vía Alemania, por favor, reunámonos en el culto de las 8:30 de la mañana, y los que vivimos más alejados a Vía Alemania, por favor, en el amor de Cristo, seamos obedientes y pongámonos la mano, como dicen, en la conciencia, y nos reunimos en el culto que nos corresponde, 10:30 de la mañana, para que el segundo culto no esté muy recargado, sino que
sabiamente, con sabiduría, podamos tener la lejanía, como dicen, la distancia de entre cada hermano, a como las autoridades de la salud lo dicen. 8:30 y 10:30, nuestros hermanos ancianos siguen insistiendo para que nosotros de esa forma actuemos y obedezcamos. Y recordar de que para el día de mañana tenemos el programa Nicaragua para Cristo, con horarios de mañana sábado de 6 a 6:30 de la tarde, y el domingo repetición de 7 a 7:30 de la tarde. Ahora yo les invito a que oremos. Vamos a darle las gracias a Dios, a poner estas peticiones y a agradecerle por esta clase también, Señor. Sencilla, pero viene de parte de Dios. Y cada texto que Dios nos ha hablado y nos ha expresado, estimado hermano, estimado amigo, anotémoslo, estudiémoslo. Y ya nos decía nuestro hermano Edgar, ¿por qué lo hace Dios? Para que aprendamos a defender la sana doctrina. Amén, iglesia. Amén. Dios tiene estos programas para que nos edifiquemos, porque Dios, a través de cada clase, de cada siervo, de cada maestro, Dios nos está preparando para que nos llenemos de sabiduría, de conocimiento, y podamos defender y hablarles a aquellos que están haciendo lo contrario a lo que Dios ha establecido. Acompáñeme y oremos. Soberano Dios que moras en las alturas, venimos delante de tu presencia, Dios Todopoderoso, agradecido con usted, Señor, porque nos ha dado este día viernes en el cual nos hemos sentado todos desde nuestros hogares a estudiar tu santa y bendita palabra. Bendito sea tu santo nombre, y te agradecemos, amado Dios, por esta palabra que usted ha enseñado y ha expresado. Es una palabra sencilla, es una palabra en el cual trae base, evidencia, que nos muestran por las razones del por qué los cristianos, la primera comunidad cristiana, y los cristianos hoy en día en el pleno siglo XX, en este día que hoy estamos, lo debemos de reunir el primer día de la semana, el día domingo. Gracias, amado Dios, por dejarnos claro en esta clase que el sábado terminó, que el sábado fue reemplazado por el día domingo, cuando Cristo resucitó entre los muertos y subió con poder y gloria allá en el cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Es el primer día de la semana. Muchas gracias, amado Dios, por esa palabra. Te damos las gracias por los cantos. Te damos por cada oración, por el hermano que presidió, nuestro hermano Edgar Gómez. Te damos las gracias con un hombre forzado, un hombre que te dice, un hijo tuyo que te dice, presente, heme aquí, Señor, estoy listo para servirte a ti y a la iglesia. Bendícelo, fortalece, restáuralo, sánale su salud, Señor, restaura su salud, que ha estado un poco afectada. Te pedimos también por nuestra hermana Betty Castrillo, su mamá, nuestra amada hermana, que también extienda esa mano y pueda sanarla, restaurarla, sus huesos fortalecidos, amado Dios, para que te siga alabando, honrando y glorificando tu santo nombre. Bendice a cada uno de los orantes. Bendice a nuestro amado hermano Daniel Ramos, un hombre fiel también, Señor, que está siempre detrás de cámara. Aunque esté quebrantado de salud, él está ahí, fielmente, cumpliéndole a usted, cumpliéndole a la iglesia, sirviéndole a la iglesia, sirviéndonos a todos. Bendícelo y restaura su salud y fortalécelo también. Y a su mamá también, amado Dios, que ha estado quebrantadita también de salud. Bendice, Señor, y ponemos en tus manos todas estas peticiones que nuestros hermanos y amigos nos han hecho llegar. Visítalos, amado Dios, sus hogares. Visita sus vidas, amado Padre. Te lo pedimos, papito lindo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Descienda, derrame, toque esa sanidad, y cada uno de estos cuerpos adoloridos puedan recibir esa sanidad, amado Dios. Cubre todas sus necesidades, Dios Santo. Tú conoces las necesidades de cada uno de tus hijos, tus hijas, de tu pueblo, de los amigos, de aquellos que te están pidiendo. Manifiéstate, Señor, con poder y gloria en cada una de esas vidas y sean restauradas. Bendice, Señor. Seguimos pidiendo, seguimos clamando, amado Padre, por la pandemia. Sabemos, Dios, de que esto ya va a desaparecer. Estamos claros que tiene un propósito. Ese propósito ya está por cumplirse. Esta pandemia va a desaparecer. Mientras tanto,
seguiremos orando, pidiendo misericordia para que usted siga sanando y levantando a todas aquellas personas que están contagiadas y que están en los hospitales, centros de salud o en lugares donde no puede llegar la atención médica, pero puede llegar usted a través de su sanidad. Levántalo, restaura. Como te pedimos la restauración por este país, amado Dios, Nicaragua, que te sigas manifestando y tomes el control en este país y el control en las autoridades para que puedan trabajar en beneficio de los nicaragüenses con cada proyecto que tengan para este año 2021. Gracias te damos, amado Dios. Bendícenos, restaura, levántanos, anímanos, fortalecenos. En el sagrado y bendito nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos y te damos las gracias en todo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Hemos terminado y concluido satisfactoriamente este viernes doctrinal, donde nos queda una clase nada más para el próximo viernes. Y te damos la gloria y la honra, Señor, por esta preciosa clase instruida por nuestro hermano Ricardo, y que nosotros la estudiemos con esos textos bíblicos que Él ha dejado de tarea para nosotros, para que sigamos aprendiendo y que nos consolidemos en esta clase preciosa. Bendito y alabado sea, Señor, y que Dios bendiga a la iglesia y que nos bendiga a todos cada día.